buenas tardes a todos. Les saludamos con gusto desde el capítulo IFMA de la Ciudad de México. Estamos dando unos minutos más, viene conectándose el resto de los participantes. Muchas gracias. En breve comenzamos. Le mandan saludos desde Guadalajara, Lalo. Muy bien, muchas gracias. Ochoa Ortiz. José Ochoa. Sí. Y HNS. Bienvenido, José. Tantos saludos. Qué gusto verlos por acá. Sí, se ha ido conectando más gente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a esperar que los demás se vayan conectando conforme va pasando el transcurso. Y comenzamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros. Ya no. Sí se escuchaba, no, pero se quitó. Sí, dispensen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es un gusto y un honor para el capítulo IFMA México el día de hoy presentar para que hablemos sobre los casos de éxito y estrategias efectivas para enfrentar el desafío de la crisis hídrica de forma integral y colaborativa con todos estos retos que tenemos en el cambio que se ha venido ocurriendo con mucho mayor velocidad en los últimos años o meses en nuestro planeta. Nos acompaña nuestra vicepresidenta del capítulo, Norma Pleites, CFM SFP. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nuestro invitado especial, le doy la bienvenida con mucho gusto al doctor Raúl Yusta García. Él es profesor en el Tecnológico de Monterrey, experto en desarrollo sustentable, posee un doctorado en química ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, es consultor en sustentabilidad y miembro de destacadas academias y consorcios internacionales. Raúl también ha sido fundador y director de empresas líderes en sostenibilidad y tratamiento de residuos. El día de hoy tendremos el gusto y el honor de escuchar de uno de los líderes y pioneros sobre la exploración, implementación, estudio y divulgación de estos temas. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí. La audiencia es tuya. Gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes. Pues, con gusto voy a ver si en 45 minutos puedo aportar algunas semillas de casos de éxito y de motivación y de claves para tener un poco una buena práctica de sostenibilidad. Voy a empezar por presentar unos slides. Espero que se esté viendo ahora mismo bien. Sí, sí se puede ver. Bien. Ahí se está viendo en pantalla completa. Sí, sí, Raúl. Se sigue viendo bien en pantalla completa. Sí, correcto. Bien, pues vamos a arrancar. En México llevamos ya una buena temporada, algunos años de sequía que está afectando a más del 15% de la población nacional a día de hoy. A veces cuesta entender cómo hemos llegado a este punto, así que voy a intentar dar algunas claves y mostrar algunos casos de países y estrategias que pueden ayudar a mostrar ese camino. En primer lugar, comentaros que el agua es muy abundante, pero el agua dulce y disponible y segura no lo es tanto. Apenas un 2% del agua mundial es agua salada, y de esa, el 99,7 casi por ciento de esa agua dulce, pues subterránea, pues está congelada. Solo disponemos del 0,34 de aguas superficiales dulces sobre el total de agua del planeta. Así que, dado este contexto, voy a referir a un documento, fíjate, desclasificado de la CIA de hace unos 10 añitos, pero ya apuntaba en la dirección de que íbamos a tener una crisis de agua a nivel internacional. Se planteaba este contexto por 3 razones. Calentamiento global, que esto ya suficientes, que afecta al régimen de lluvias, pero también aumento de la población y aumento del consumo de
de agua per cápita de esa población. Vamos a ser más población mundial de México, si todavía estamos creciendo población, y cada uno de nosotros va a consumir más agua. Y en parte se va a consumir más agua por un aumento del consumo de carne. Fíjate, qué curioso que en esas razones que analizaba la CIA aparece este consumo de carne, ¿no? Porque son los motivos de la escasez. Ellos asumen que para las décadas siguientes tenemos un quinto de la población mundial bajo esa situación de estrés hídrico. Y aterrizándolo un poco a nivel local, pues todos sabemos la situación de México que está en reservas. Si bien México solo toma el 30% de su agua de estas reservas y los otros 70% son de pozos profundos, pues es muy preocupante porque los pozos profundos no pueden ser más ejemplo. Así pues, mi pregunta es, ¿estamos condenados por estas razones a sufrir escasez de agua? Lo cierto es que no. Y aquí yo me quiero enfocar solo un tantito en el problema y gran parte de este webinar en soluciones, porque esta parte es bien importante. Las soluciones para la gestión del agua tienen que tener una visión de planificación, una visión de infraestructuras, una visión de solución para toda una cuenca hídrica. Las soluciones individuales sí contribuyen, pero su impacto es muy limitado, ya sea individual o incluso a nivel de empresa, es muy limitado. Y sí vienen las soluciones a partir de región, a nivel estado. Es a partir de ahí donde os quiero mostrar algunos ejemplos. El primer ejemplo de éxito en la gestión de agua que os quiero dar hoy es Israel. Claro, este es uno de los países que lo tienen peor. Es un país más desértico que el nuestro, más de la mitad de su territorio es desierto, y sin embargo, tiene menos desierto hoy que hace 50 años y un acceso a agua de manera ilimitada. Además, se ha convertido en una potencia agrícola que exporta más de 2.000 millones de dólares en exportación agrícola cada año. Eso es muy meritorio. ¿Cómo ha llegado un país con tan poca agua disponible a una situación así? Vamos a verlo. Mirad, ellos empezaron allá por los años 40 y creo que esto va a ser un viaje a lo largo de varias décadas. Empezaron con pozos profundos. Excavar más pozos profundos es un tipo de parche que permite el tiempo en un contexto de país con alta migración extranjera, de comunidad judía de otros países. En una segunda etapa deciden pues racionalizar sus recursos hídricos. Allá donde tenían agua dulce que llegaba al mar, que esto es el río Jordán, el único río del país, deciden en una segunda etapa construir un canal de bombeo que llevaría agua del norte al sur. Pero ahí todavía no tienes una red de irrigación que te permite pues, crear ciudades, hacerlas crecer sin riesgo de escasez de agua ni tampoco generar un sector agrícola. Sin embargo, esto les llevó, fíjate, 15 años. Aparte, que les buscaban los pozos. Y por último, la tercera etapa de infraestructuras fue el gran acueducto nacional. Ese acueducto nacional de 130 kilómetros en total les permite trasvasar agua de el mar de Galilea, el mar es un lago de agua dulce, hacia el sur. Y esto sí les da abasto y les daba abasto durante todo el siglo XX para tener agua y potenciar pues, el crecimiento tanto en la zona este del país como en la zona sur. Estamos hablando de 10 años de obra civil. Entonces, detrás son 25 años de proyecto donde todo lo que se hace es invertir en infraestructura. La solución que podemos ya de entrada asumir que una lección importante sería México necesitará para darse a sí mismo agua abundante, que la tiene, un plan de inversión que no puedes esperar un retorno inmediato, sino es una obra de planificación, una obra a largo plazo. Y claro, si Israel duró
casi hasta el siglo XX sin problemas de agua, pero la población creció y en el 2000 se encontraron con una nueva primera crisis de agua en el siglo XXI. Y es aquí donde todavía se pone más interesante su caso. Ellos deciden hacer lo siguiente. Crean una Autoridad Nacional del Agua desvinculada de la dirección política, de manera que pasan a tener pues una dirección que puede mirar a largo plazo y no con los plazos de 4 o 6 años que el gobierno que tuvo. Y toman 3 medidas que les han dado pues esta situación óptima que disfrutan. La primera es, deciden poner el agua a precio de mercado, se acaba el agua subsidiada. Aquí os dejo una cita de un directivo de la Autoridad Nacional que dice lo siguiente: la gente entiende que el agua es un tesoro, pero no comprende por qué tiene que pagar. Ven la lluvia y creen que el agua es gratis. Y tienen razón, el agua es gratis, pero el agua segura, confiable, siempre disponible no es gratis. No puedes, la construcción de infraestructuras no es gratis. Entonces, hago una pausa aquí para apuntar a una primera clave. México y en general en cualquier país del mundo, 3/4 partes de su agua aproximadamente se consumen en el sector agrícola. Otro 20% está en el sector industrial y solo de un 5 a un 10% está en el sector doméstico. Si mañana todos decidiéramos solidarizarnos y dejar de consumir agua, sin ducharnos, sin lavarnos los dientes, apenas reduciríamos un 5 o un 10% del consumo. Pues la clave está en el sector agrícola y parcialmente en el sector. Y la hoja de ruta pasa por infraestructuras, no pasa por soluciones individuales o de empresa de voy a consumir menos, que se iba a contar, pero es a nivel de cuenca hidrográfica donde están las soluciones. Continúo. Estábamos aquí. Ese fin de un subsidio tiene un efecto muy claro en la demanda de consumo doméstico, pero no es la única medida que ellos toman. Ellos deciden aquí gestionar la autoridad del agua sin políticos y se elimina a los ayuntamientos de la gestión, se elimina la financiación a los entes políticos que tienen ciclos muy cortos y se le otorga a 55 empresas municipales que tienen criterios de mercado. Es decir, IOs, una estructura corporativa y una obligación de presentar beneficios. Si una empresa no presenta beneficios, a su directiva pues se la despide. Eso hizo que se eficientara en muy poco tiempo todo el sistema, porque las empresas con ese presupuesto de impuestos empezaron a hacer mucho más con el mismo dinero. Y no solo mucho más. Como la empresa ya no tenía pérdidas año con año, cada año tenían más presupuesto. Y esto les ha llevado a mejorar mucho la red de distribución de aguas, que es otro dolor de cabeza de cualquier año. Y por último, financiaron innovación. Esto ya es muy propio de Israel, le llaman el país de las startups, decidieron apoyar mucha financiación del Estado, empresas que intentaran el sector agrícola, y lo cierto es que consiguieron pues, logros bastante memorables. En primer lugar, ahorraron en agua doméstica, consiguieron hacer eficiente el sector agrícola, más consumo, y consiguieron subir los ingresos para infraestructuras de agua y mantenimiento. En Israel se pierde menos del 10%, las que el promedio en cualquier país latinoamericano puede estar 40 aproximadamente. Entonces, estas 3 medidas, dejar de subvencionar el agua, gestión libre de cortoplacismo político y incentivar la innovación en el sector agrícola, les permitieron una situación muy, muy ventajosa a día de hoy, y esto lo consiguieron a través de 3 vías. Esas son las medidas de entrada, pero ese incentivo a la innovación se transmitió en el riego. Fueron los que patentaron el riego por goteo, y en los años 2000 fertirriego, donde añadían fertilizante al agua, y ya en el año
una década después el nutrirriego, donde se le da todo lo necesario a la planta, de manera que el suelo solo es un sustento físico. Ellos son capaces, como veis en esta foto, de cultivar vegetales de regadío en pleno desierto, un suelo totalmente estéril. Y eso tiene mucho tiempo. Eso tiene mucho tiempo. También han innovado en semillas, han conseguido generar vegetales un poco más resistentes al agua salobre. Ellos tienen aguas subterráneas contaminadas de sal, entonces han conseguido ahí alguna mejora agrícola y también innovación en tratamiento. Esto es otro punto que a México les puede servir como una lección. Dos tecnologías: el reciclaje del agua, imprescindible. Es decir, las aguas negras son fácilmente más de la mitad del volumen del agua que se consume en la ciudad. Si somos capaces de reciclar ese agua a una calidad que sirva para riego de parques, para riego agrícola, estaremos reaprovechando una cantidad de agua muy grande. Y dos, desalinización, más limitada a zonas costeras. Ellos tienen la planta de Sorek, que es una planta de desalinización al día, envían a la capital a través de esta planta que es agua alemana. Bueno, estas dos tecnologías, pero sobre todo el reciclaje, pues en Monterrey, por ejemplo, ya hay un plan muy ambicioso se ha licitado este año de reciclar 2 metros cúbicos por segundo para el Estado. El consumo total de Nuevo León ronda los 15 metros cúbicos, 15, 16. Entonces, es una apuesta muy ambiciosa de aportar más de un 10% del agua al sistema a partir de agua reciclada. Pero bueno, va con sus retos y vamos a ver si cumple con los retos. Bien. Esto en cuanto a Israel. Me gustaría presentaros un segundo caso, que es un análisis de los logros. Bueno, aquí. Israel ha conseguido reducir el consumo de agua natural a menos de un 40%. Más del 60% del agua que consume el país es agua de alguna manera o desalada o reciclada o reaprovechada de un subsuelo salobre, y solo un 3% del agua es agua dulce. Es una independencia que para un país desértico pues, es un mérito. Ahora os voy a mostrar un segundo ejemplo. Este es otro país, Singapur, que es un caso de excelencia mundial para gestión del agua. He tenido la suerte de estar allí recientemente y impresionante. Singapur tiene mucha lluvia, es tropical, pero es de los países con más estrés hídrico, porque son casi 6 millones de personas en una superficie que podría ser el municipio de... Ellos tienen esta siguiente política. Ellos le han llamado, su plan nacional hídrico es el llamado Plan de los 4 grifos nacionales, y se basan en lo siguiente. A ver si habría algunas similitudes. Uno, pensar en lo posible. Muy pequeño, creado embalses allá, o microembalses allá, donde 17 total. Dos, están importando agua del país vecino, pero es un contrato que expira en 2061 y esperan para esa fecha ser independientes de agua. El tercer grifo, de nuevo, el agua reciclada. Ellos han ido más allá incluso que Israel. Este país recicla toda su agua residual, todas las aguas negras, y la lleva a un nivel de calidad tan alto que es un agua más limpia que la del grifo, y además han estado educando a la población en sobre este reciclaje del agua, al punto que hasta la venden. Pues esa botella, esa marca de New Water, es la marca de agua reciclada de aguas sanitarias. Y tiene todos los certificados de la OMS, todos los organismos públicos habidos y por haber. Reciclaje del agua, esperan tener más de la mitad del agua del país para 2060 con este método. Y por último, desalinización. Tienen ya 4 plantas en operación, van a por una quinta y esperan pues, para 2060 tener un tercio de su agua
de esta forma. Igualmente, un recorte de una noticia de prensa que apunta en la misma dirección. Ellos igual no están por la labor, aunque no tienen sector agrícola, son muy pequeños, en el país financiero, no están por la labor de subsidiar el agua. Es importante que el consumidor entienda que el bien escaso es un bien valioso y que por tanto hay que eficientarlo. Y aquí en México no estaría hablando de hacérselo pagar al sector doméstico, que apenas consume el 7%, sino al sector agrícola. Alguna fórmula habrá que encontrar porque sigue creciendo el sector agrícola, pero ya no queda agua. Bueno, estos son dos de los casos que os quería presentar. Ahora voy a pasar a hablaros un poquito a nivel de empresa. ¿Qué herramientas pueden ayudar a una mejor gestión de agua en la empresa? Y daros algunas pautas que de la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, que pueden daros orientación de cómo ahorrar agua en una empresa de servicio, una empresa que no necesariamente sea gran consumidora. Antes os quería dar un espacio, si tenéis alguna duda o algún comentario, por levantar la mano. ¿Seguimos entonces? Sí, seguimos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una empresa para mejorar su gestión del agua? Lo primero es un diagnóstico, saber cuánta agua consume y dónde, porque el agua no es solamente la factura, el agua indirecta generalmente es el agua que más se consume en cualquier proceso. Voy a proponer una pequeña actividad que la podéis hacer en casa si queréis, pero es una huella de agua, que es el proceso que para las empresas generalmente proponen paso. Una huella de agua permite analizar dónde se consume y cuándo, tanto agua in situ como agua virtual o indirecta que está embebida en los productos que el proceso consume, ya sean papel, tintas, pinturas, cualquier insumo que la empresa genere. A la hora de usar metodologías para una huella hídrica hay dos estándares, el más internacional y el más exigente es la ISO 14046. Y hay otro estándar muy reconocido que se ha implantado como marco de referencia, que es la Water Food Network, que nosotros la utilizamos para coordinar la huella de agua del sector aguacatero de México hace un año. Ambos son aptos, pero sí conviene apoyarse en una metodología de análisis para saber, para que el mercado luego te reconozca ese esfuerzo. En la huella hídrica podríamos definirla así, como el agua virtual necesaria para la elaboración de un producto o para facilitar un servicio particular. Suele ser un consumo unitario, generalmente metros cúbicos por unidad de producto fabricado o unidad de servicio conocido. Y es el primer paso para ayudar a una empresa a mejorar su gestión de agua y por lo tanto a contribuir a una transición hacia mejores prácticas de sostenibilidad. Es un ejercicio de cuantificación, pero no solo eso. Una huella de agua bien analizada, cualquiera de las dos metodologías, incluye estas 4 etapas. Primero, es muy importante definir bien los alcances y los objetivos, si va a ser para un producto, si va a ser para toda la empresa, si la huella de agua va a ser para una fábrica o para una red de fábricas de todo un país. Y esos alcances son importantes y ayudan pues, a presentar las bases. La etapa 2 es la etapa de recopilación de datos, que es la cuantificación como tal. Y una vez se tiene ese dato final, recordad, la huella de agua al final te da un número, te da unos metros cúbicos por unidad de servicio del producto. Luego hay una tercera etapa que es muy importante, que es una evaluación de sostenibilidad. Un experto ayuda a comparar ese consumo con la disponibilidad de agua que hay en la cuenca hidrográfica, especialmente si es una empresa del sector agrícola. Pues se analiza la disponibilidad de agua, se analiza el caudal mínimo de los ríos a los que no deben sobrepasarse, se analiza
la cantidad de empresas similares que están haciendo lo mismo a día de hoy dentro del acuífero, del acuífero, y se permite entonces comparar qué tanto porcentaje del agua total disponible consume ese proceso si todas las empresas del sector hicieran lo mismo, tuvieran las mismas prácticas. Entonces, esta evaluación es muy importante y es la base para una última etapa, que es formular recomendaciones. Esto siempre se hace a nivel genérico, a nivel de orientación, pero sientas la base para futuros trabajos, los siguientes pasos. La huella de agua es más bien un diagnóstico, pero ya apunta a algunas mejoras posibles. Cuando hablamos de huella de agua, en realidad hablamos de 3 tipos de huella de agua diferentes. Esto quizá pues, ya lo conocen algunos, pero hablamos de 3 tipos de color: huella hídrica o de agua azul, huella verde y huella gris. Por huella azul entendemos el consumo de agua superficial o subterránea. El consumo verde de agua, la huella verde, es el consumo de agua de lluvia que se queda, pues que el proceso absorbe, en el caso de un proceso agrícola, la planta absorbe. Y la huella gris es un concepto un tanto indirecto, es la cantidad de agua que se necesitaría para diluir los residuos, las aguas negras de la empresa, del proceso. Esto es, la huella gris, si una empresa genera unos residuos poco concentrados y que no son ilegales, pues va a ser una huella pequeña. Y si es un tipo de residuo muy concentrado con algún contaminante que supera el límite legal, se requeriría teóricamente mucha agua para diluir esa cantidad hasta dejarlo dentro de los límites legales, y por ende la huella gris suele ser un valor muy alto. Y esto es importante porque si yo os animo a hacer un primer experimento personal de huella de agua personal vuestro, que es lo que voy a hacer al final, tanto ser constructivista, vais a ver que la huella gris es un valor bastante considerable de nuestra huella total. Así pues, hay distintos colores de agua: azul, verde, gris, según el origen, pero también hablamos de consumo de agua directo y consumo de agua indirecto. El directo es el que se consume in situ, en el proceso, en la planta, en la fábrica, y el consumo indirecto es el agua que se ha necesitado para, pues, por ejemplo, fabricar los embalajes que usas, o fabricar o transportar o procesar las materias primas que usamos. Son 2 tipos de... con esto en mente, que son bastantes, no, la huella indirecta suele ser generalmente más alta, y a partir de un análisis con estas categorías aparecen cosas poco intuitivas y muy reveladoras para cualquier empresa. Una huella de agua siempre un traje a medida, ¿no?, para el cliente, pero cuando se hace, a veces el cliente piensa que su agua, su consumo excede, no sé, en agua de riego, y a lo mejor es un cambio de embalaje lo que le puede mejorar su huella de agua. Ese tipo de hallazgos tienen mucho valor para el cliente. Sus clientes, sobre todo empresas grandes, empresas de bolsa, pues tienen ya una necesidad de mostrar al mercado sus prácticas responsables. Hago una pausa aquí para deciros que voy a entrar a la última parte, son las estrategias particulares más comunes de ahorro de agua en una empresa, pero sí quiero deciros que a día de hoy, en el contexto mexicano, no hay un incentivo económico todavía para este tipo de mejoras de agua. Es decir, las empresas que entran a un proceso de mejora de su gestión de agua lo suelen hacer o bien porque quieren ahorrar algo de costes de agua, o bien porque quieren mejorar su valor de marca. Y generalmente el ahorro en costos es pequeño, porque el agua en México tiene un precio bastante subsidiado y no es todavía un mercado demasiado grande. Entonces, suele ser empresas que ya tienen un compromiso previo y buscan mejorar su imagen.
Entonces, estamos en esa etapa previa. A medida que la crisis se agrave, se tomarán medidas y algún día llegaremos al punto en el que sea más eficiente en costes arreglar esa fuga, esa bomba mal diseñada, ese cambio de proceso de embalajes, que no seguir consumiendo agua. Pero todavía no se puede. Si ustedes, alguno de ustedes que son entiendo, gerentes de sobre todo inmuebles, gestión de espacios, pueden ser industriales, pero también oficinas, para los inmuebles de oficinas tenemos una serie de estrategias muy comunes que la Environmental Protection Agency, que os voy a presentar aquí las 5 principales. Luego os voy a presentar otras 5 que serían para empresas que tengan algún proceso de agua intensiva. Si son empresas de oficinas o de servicios tipo consultoría, estas son las principales estrategias que se pueden fijar para reducir. En prácticas de administración, en cambios de equipo. 3, en cambios en la operación y en el mantenimiento de los equipos. 4, cambios en riego de jardines. Y 5, cambios en otros usos diversos que harán. En primer lugar, cambios en la administración. Es importante designar un responsable, un coordinador para el tema del agua. Si no, no se puede trabajar sobre continuidad y un plazo medio. Es importante crear una visión para el uso de agua dentro de la empresa. Es importante hacer capacitación continua, sobre todo a directivos, pero también empleados, por hacer este webinar. Y muy importante también comunicar al mercado, a todos los grupos de interés, proveedores y clientes, que el agua es una prioridad para ustedes. Y eso generalmente potencia el compromiso. Pero sobre todo crear una estructura que permita atender este tema. A nivel pragmático, a nivel de cambios reales, los cambios de equipo en una instalación de oficinas son muy importantes, empezando por los inodores. Cambio a inodoros con flashes de alta eficiencia que reduce a la mitad del consumo de los inodoros, que es considerable. Estos son ahorros micro, pero esos ahorros micro, como quiera, crean cultura y al final es la suma de muchas de estas acciones las que va a reducir la huella. Cambio en los flashes a inodoros para alta eficiencia, instalación de aireadores en las llaves de grifo para reducir el consumo, instalación de boquillas de alta presión y bajo volumen para los refrescadores y para los riegos del jardín, e instalar filtros en línea en las cabeceras, si hay sistemas de refrigeración por spray, pues, que todo lo que tenga que ver con agua en red esté bien limpio, que no haya obstrucciones, que no haya sobrepresiones, y reemplazar las mangueras estándar por mangueras con pistolas de alta presión. Si se usan para limpiar zonas de logística y demás, una manguera de alta presión consume bastante menos y es más eficiente que una manguera estándar. 3, cambios en la operación y mantenimiento. Súper importante, pues analizar escapes y fugas y repararlos en lo posible. Recuerden que en una redistribución a nivel municipal se escapa el 40% del agua. Si usted es una empresa que tiene una red propia, es muy importante que se haga un diagnóstico, porque si hay una fuga no la están notando y como no pega mucho en la factura, generalmente es un potencial de ahorro tremendo en la fuga. Identificar aguas residuales que se pueden reusar. Y aquí no me refiero a las aguas del baño, sino pues aguas de remojo, a excedentes del aire acondicionado, a enjuagues de lavados cuando hay lavadoras industriales, que es la última etapa, a las purgas de los calentadores de agua, pequeños volúmenes de agua que se pueden redirigir y almacenar para, por ejemplo, jardines. Una estrategia muy común, hemos hecho algunos estudios en esa dirección, hemos ayudado a centros de lavado y de alojamiento grandes para reutilizar su agua de lavadoras.
Y por último, si ahí tiene algún proceso de consumo, digamos, de proceso de agua, usar válvulas eléctricas de manera que se cierre cuando el proceso no esté en marcha y no haya pérdidas necesarias. La cuarta estrategia de micro ahorros, pero que todo suma, es relacionada con el riego de jardines, preparar fugas, usar agua reutilizada que sea posible, cambiar la hora de día de riego, regar solo primera o última hora donde el sol no evapore ese agua que acaba de echar a las plantas, ajustar los rociadores para volumen y alcance mínimo imprescindible, no sobrecargar el jardín con un volumen que no requiere, y en lo posible cambiar a riego por goteo si el presupuesto lo permite, ¿verdad? En vez de riego por mangueras. O una solución bien económica para eficientar el riego es crear tandas de tierra para retener agua junto a arbustos y árboles. Que suele ayudar. Y por último, en una miscelánea, barrer zonas pavimentadas en vez de limpiar con mangueras, si es posible, lavar los vehículos con menos volumen. En Monterrey antes todo el mundo lavaba con manguera y ahora pues que miran mal, ¿no? Después de la crisis de agua que tuvimos, todo el mundo limpia con esponja. Lavar el vehículo con menos frecuencia si es posible y no usar decoraciones de agua porque envías un mensaje simbólico que claro, fuentes sustentosas o ese tipo de instalaciones que no son más que decoración. Por último, si la empresa de ustedes tiene algún proceso de consumo de agua, se recomienda revisar los siguientes, incluir los siguientes ejemplos. Esto ya es para empresas que tienen un consumo ya más considerable, ¿sí? Posiblemente algunos metros cúbicos por día. Equipos adecuados para mantener el volumen adecuado y a presión constante. Es decir, muchos procesos tienen bombas sobredimensionadas y eso genera gasto energético que sí duele en la factura y gasto excesivo de agua. Pues es una primera forma de reducir el consumo. 2. Equipo para el tratamiento de agua residual o agua reutilizable. Puede ser simples filtros de carbono y puede ser perfectamente para agua de riego. 3. Equipos para monitorear el consumo. Es decir, medidores y a ser posible que estén ligados a un sistema de automatización de procesos donde pueda una persona entender toda la red y tener una visión clara de lo que pasa en toda la red de agua y poder tomar decisiones sobre un sistema que le permita automatizar procesos. Y por último, sistemitas de captación de agua de lluvia. Por ejemplo, el sector aguacatero de Michoacán, pues detectábamos con esas empacadoras que tienen pares hectáreas de techo, ¿no? Y con lluvias torrenciales en algunas épocas del año, pueden perfectamente instalar un sistema por gravedad muy barato, almacenar muchos metros. Esos 5 equipos son muy interesantes, serían los primeros que nosotros recomendaríamos para una empresa que funciona el proceso. Y para cerrar, me gustaría mostraros una actividad. Es una actividad que podéis llevar a casa. Es, si alguien no se lo ha hecho todavía, pues les invito a que se hagan su propia huella de agua personal para que ustedes tengan una idea de cuánto consumen. Van a ver que esta web es una web pública del gobierno de Panamá, pero está muy práctica porque te hace 8 o 9 preguntas, no muchas, sobre cuánto lavas ropa, cuánto consumes, qué tipo de dieta, qué tipo de prácticas, de estilo de vida tienes, y te da un resultado en agua azul, en agua verde y en agua gris. Y también te da un consumo en agua directa y en agua indirecta. Entonces, desglosa bastante bien el consumo de huella. Yo creo que es una experiencia muy interesante, ¿no? Ojalá tuviéramos más tiempo para comentar resultados, pero ahí les voy a dejar el link en el chat. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Si te parece, Norma, podemos abrir el espacio de preguntas. Les agradezco muchísimo la atención. Espero no haber ido con muchos contenidos muy densos. He querido daros una panorámica lo más extensa posible. Gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Bueno, damos unos 5 minutos para si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta.
De hecho, tenemos una que dice si se puede replicar el modelo de Israel en otro país, específicamente en México, Raúl. Si un país desértico ha podido, se puede. Y no hay una planificación del gobierno valiente que invierta más allá de su ciclo de vida, no se puede ni esto ni muchas otras necesidades que tiene la sociedad mexicana y que pues, son urgentes a nivel de infraestructura eléctrica, de infraestructura de transporte, desigualdad social. Hay tantísimas cosas que se podrían hacer si tuviéramos primero una conciencia ciudadana de todo esto y presionáramos a que los partidos en Liza, en las elecciones, incluyeran estas demandas en programas políticos. Pero va a hacer falta todavía mucha mejora de planificación. En la situación que vive actualmente su capital y por extensión también Monterrey es directamente consecuencia de una improvisación vergonzosa para los intereses de la población y su calidad de vida. Y el Estado a día de hoy muchísimas colonias que no tienen agua, a pesar de que ha habido una tormenta tropical que se mantiene también estamos en crisis. Sin planificación, muchas cosas no son posibles. Con planificación y voluntad, claro que sí, el recurso hídrico está disponible en México, abunda, y hay que racionalizarlo, quizá planificar una obra a 15 años, 20 años vista que nos traiga agua de lugares donde se puedan dar los recursos en muchos ríos que acaban en mar. Pero planificación es la palabra. Ok, perfecto. Hay otra pregunta. ¿En el campo mexicano el consumo de agua es mayor o menor que en otros países? Es tantito mayor que el promedio mundial. Se acerca más al 80% del consumo total del país. Obviamente en DF no, en Estado de México probablemente no, pero México es un país muy exportador de productos agrícolas. También es verdad que la zona del Bajío, la zona más productora agrícola, recibe mucha agua, ¿no? Local, pero supera el 75%. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. La industria de bebidas, sodas, cervezas, ¿es cierto que le quitan agua al campo? Sí. Sí. Tenemos que repensar eso como sociedad. No solo le quitan agua, sino que estamos generando una epidemia de diabetes, de obesidad. Hay un caso muy dramático en Chiapas donde los ambientales que me cuentan de árboles que se caen solos, de estar sanos a que tienen las plantas de producción cercanas han bajado tanto en el energético que ya las raíces de los propios árboles no llegan al agua. Sí, ese es un tema que es verdad que tienen algunas iniciativas interesantes, las empresas como Coca-Cola, como FEMSA, tienen una creación, por ejemplo, de un humedal para tratar aguas negras de manera que el agua ya sale después del humedal como agua apta para el riego agrícola, pero no dejan de ser casos, creo que eran 3.000, 4.000 metros cúbicos día. Son un porcentaje pequeño. Una Coca-Cola suele estar necesitando su huella de agua completa, porque tienes que sumar el agua indirecta para hacer crecer la caña de azúcar, para el azúcar que le vas a incluir en la Coca-Cola, puede estar entre 40 litros y 100 y pico litros. Sí, interesante. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de los participantes? Creo que ya no. Pues ya no, bueno, Raúl, te damos las gracias. Dejo a Lalo para que pueda despedirnos. Realmente muy interesante todo el tema. Espero que todo sea de mucha utilidad, no solamente en nuestra industria de FEM, sino en nuestro día a día.
en nuestras viviendas, en nuestra sociedad. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Así es, don Raúl. Bueno, he aprendido muchísimo, recabado muchísima información, muy interesantes las preguntas, la huella hídrica que podemos calcular. Ya con el link que nos ha compartido, seguramente la misma curiosidad que tengo yo tienen todos los demás participantes de esta conferencia. Dímense, por favor. Sí, sí, ahí hacer varios ejercicios y de ahí pudieran salir muchas ideas y cuestionamientos que, bueno, después podemos debatir en foros justamente enfocados al facility management. Uno de los temas importantes de nuestra profesión es dejar el mundo de una manera en la que aseguremos las condiciones y requerimientos actuales disponibles para el futuro. Esto significa de una forma sustentable. Agradecemos muchísimo al doctor Raúl Yusta García la experiencia, el tiempo y particularmente que sabemos que estás en un aeropuerto entre un vuelo y otro vuelo de bastantes horas. Muchas gracias. Nota muchísimo profesionalismo y compromiso de tu parte, así como de todos los participantes que el día de hoy se han unido con nosotros. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buena tarde. Nuevamente, Raúl, audiencia, Normita, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Bye, bye.